Muy buenos días. Qué bendición. Déjenme decirle por qué estoy tan emocionado. Me encanta el clima. Me emociona el hecho de que podemos glorificar el nombre de Dios en familia. Y por supuesto, cantarle a Él. Que nuestros hijos canten con nosotros. Me emociona el hecho de que podemos abrir la palabra de Dios. Que podemos crecer juntos como familia, amén. Esperaría que ustedes también tuvieran ese deseo, anhelo y convicción de que podemos crecer juntos como familia. Vamos a continuar en la serie El Glorioso Espíritu Santo y vamos a ver la primera parte sobre la gloriosa obra del Espíritu Santo. Y antes de continuar, quiero invitarles a ponerse sobre sus rodillas, si me pueden acompañar y orar para que Dios nos instruya esta mañana. Amado Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por su bendición, que podemos congregarnos, Señor, como un solo cuerpo, Señor. Gracias, Dios, por tus misericordias, Señor. Tu palabra enseña que son nuevas, Señor, cada mañana, y tu palabra también enseña que tus recursos son inagotables, Señor. Y oramos, Señor, para fortalecer nuestra vida espiritual en ti, Señor, nuestras convicciones, decisiones, anhelos y cada decisión que debemos tomar durante esta semana, Señor, sea en tu poder y en dependencia a ti. También queremos orar por nuestra nación, Señor. Cuánta necesidad hay en nuestra nación, Señor, del Evangelio, Señor. Y quizás todos pudimos observar, Señor, la ciudad, Señor, con policías o militares, Señor, pero confiamos, Señor, en que tú estás obrando de una manera sobrenatural, en que quizás no podemos ver más, pero confiamos, Señor, en tu poder. Esta nación te necesita, Jesús. Esta nación necesita regresar al Evangelio, ir al Evangelio, regresar a la fuente. Señor, haga una obra, Señor, sobrenatural, Señor, poderosa, Señor, a través de la predicación, Señor, en todas las iglesias donde se predica la verdad, Señor. Usa a estos siervos, a estas iglesias y a estos miembros, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Protege nuestra nación, Señor. Y gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia esta mañana. Amén. Quiero invitarlos a ir a Juan, capítulo 16, y quiero animarlos a estar meditando y recordando que hablar del Espíritu Santo debe darnos una sensación de temor reverente, porque estamos hablando de Dios. Así que no quiero asumir ni tener presuposiciones en mi mente acerca del Espíritu Santo. Quiero ser esclarecido y que la iglesia pueda ser aclarada sobre quién es, qué hace el Espíritu Santo. Y esta mañana vamos a estar iniciando con la gloriosa obra del Espíritu Santo y vamos a leer Juan 16, versículo 7. Ya lo leímos la semana pasada, pero vamos a releerlo. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaría a ustedes. Y vamos a quedarnos una vez más en este texto para entender. Recuerden lo que está pasando en este contexto. Los discípulos están reconociendo, escuchando que Jesús va a regresar al Padre, y hay en sus corazones aflicciones, temores. Recuerden que toda esta conversación del capítulo 14, 15, 16 está ocurriendo en una misma noche. Ellos están escuchando que Jesús se va y que va a enviar el Espíritu Santo, y me encanta que Jesús le dice: es mucho mejor, es conveniente, va a ser mucho mejor para ustedes. Y estas palabras son de ánimo para los discípulos. Quiere fortalecerlos en el entendimiento del Espíritu Santo. Quiere que ellos puedan confiar en Él de la misma manera en que han confiado en Cristo. Por eso les dice que es otro abogado defensor. Recuerdan que Jesús usa en 1 Juan también este mismo título como el abogado defensor. Juan dice que tenemos abogado ante el Padre, y es Jesucristo. Jesús usa este mismo título. En Juan 14, versículo 15, dice que nos dará otro abogado defensor. Y en el versículo 17 del capítulo 14 de Juan dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y cuando Jesús le dice que es necesario para los discípulos y para todos los creyentes que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, son por las bendiciones que tendríamos
al tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que, para poder seguir con otros versos, mi intención y mi deseo es que nosotros podamos entender y comprender la obra del Espíritu Santo. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, Él está apuntando a algo que quiero que noten. ¿Quién era la persona que los discípulos podían ver lleno del Espíritu Santo? No en el Antiguo Testamento, pero presente con ellos, era Jesús. Y Jesús les está diciendo que ellos podrían experimentar lo que Él ha experimentado, la firmeza de sus convicciones, la voluntad sometida al Padre, el hecho de dar gloria a Dios en todo lo que hacía, era porque estaba lleno el Espíritu Santo. Y cuando pensamos en esto, quizás dudamos de que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque empezamos a decir quizás, Él es Dios, o sea, por supuesto que Él iba a hacer esas cosas, pero se nos olvida de que Él es 100% hombre. Y en los Hebreos nos dice que Él padeció las mismas cosas que nosotros hemos padecido, pero sin pecado. Entonces, ¿cómo Jesús logró eso? Era por el poder del Espíritu Santo en sus corazones. Y es un gran testimonio para nosotros. Todos nosotros tenemos fallas, imperfecciones, fracasos, que son pecados muchas veces, que generan ansiedad en nuestros corazones, con los que quizás hoy estás lidiando y enfrentando y luchando. Tenemos dolores y situaciones difíciles, angustia, problemas, con los que quizás hoy estamos enfrentándonos. Y venimos a la iglesia en busca de soluciones. Lamentablemente hemos traducido el Evangelio en respuesta de soluciones a nuestros problemas. Y la mayoría de ellos problemas de circunstancias, y no pensar en el problema tan grande que tenemos, que es el pecado. Pero pensamos que Dios tiene que resolverme, Dios tiene que solucionarme, Dios tiene que resolverme. Y venimos a la iglesia y empezamos a vivir la vida cristiana en dos posiciones: las cosas que yo puedo hacer y las cosas que no puedo hacer. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Es que no puedo hacer esto, es que solo puedo hacer esto en mi vida y no sé cómo avanzar. Reducimos la vida cristiana a dos aspectos: hacer y no hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Y reducimos al Espíritu Santo, y esta es una distorsión acerca del Espíritu Santo, a manejarlo solo como el poder para hacer las cosas que no podemos. Por supuesto, el Espíritu Santo nos da poder, pero es mucho más que algo que podemos manejar o manipular para hacer cosas en nuestra vida cristiana. Pensamos que el Espíritu Santo es como ese interruptor divino. Cuando necesitamos fuerza para hacer algo, encendemos el interruptor: Señor, danos la capacidad y el poder para hacer estas cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando era más joven y estaba practicando tal vez algún deporte y tenía la presión de la mirada de las demás personas, decía: Señor, ayúdame a echar este gol. Y decía: Señor, tú puedes hacerlo. Entonces, esa idea de esa distorsión del poder la traemos a nuestra vida, y quizás cuando estamos en dificultades en nuestra vida matrimonial, financiera, empezamos a actuar de la misma manera. Señor, ayúdame a salir de este problema, porque pensamos que en el Espíritu Santo como algo que podemos utilizar como el interruptor. O sea, voy a encender el Espíritu Santo hoy para poder enfrentar estas situaciones en mi vida. Es una distorsión del poder. Y ¿saben? Esta distorsión en cuanto al poder del Espíritu Santo, simplemente para hacer las cosas que se supone que tengo que hacer y que no tengo la capacidad para hacerlas, nos vuelve indiferentes a las necesidades de los demás. Porque simplemente estoy pensando en mis necesidades. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer en la vida cristiana que necesito que el Espíritu Santo haga? Entonces el cristianismo se vuelve en torno a mí, a mis necesidades. No estoy pensando en las necesidades de mis hermanos. Y puse el Espíritu Santo en una cajita tan pequeña que se trata sobre mis necesidades. Centramos al Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en el hombre, como un sirviente. Espíritu Santo, tú tienes que hacer esto en mi vida porque tú eres el responsable de esta área en mi vida. Así que hazlo como un sirviente para nosotros, como algo que podemos encender o apagar, algo que podemos manipular. Y por eso miras de repente iglesias, noches de gloria, tal día, porque ellos pueden manejar y manipular la gloria de Dios. O sea, dicen el miércoles hasta las 6 de la tarde va a ser una noche de gloria, tienes que venirte porque el pastor que va a predicar ese día puede manipular al Espíritu Santo para que ese día el Espíritu Santo descienda sobre su iglesia. Entonces tenemos una distorsión grande sobre el Espíritu Santo cuando pensamos que es un interruptor que podemos encender o apagar. Y ofrecemos al Espíritu Santo como el suplidor de necesidades, como un súper espiritual. Y basamos quizás nuestra filosofía de evangelismo en eso. ¿Tienes problemas con tu esposo o tu esposa? Ven, el Espíritu Santo suple tus necesidades.
Me parece muy similar a lo que vemos en Hechos 8, versículos 18 y 19, cuando Simón el mago estaba pidiéndole a los apóstoles que le diera el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dinero quieres por ese poder? Porque simplemente queremos usar al Espíritu Santo para que resuelva nuestras dificultades. Entonces hemos resumido la vida cristiana a las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. Lo segundo, en las cosas que podemos hacer, es la distorsión del desempeño. Y enfocamos el desempeño en simplemente la obra del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. Y otra vez el enfoque desmedido en nosotros mismos. ¿Cuál es el problema quizás de nuestro cristianismo actual? Pensamos demasiado en nosotros mismos. Una vez más, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? El enfoque del desempeño está en las personas que tienen dones especiales, extraordinarios. Y el temor con esta serie de prédicas sobre el Espíritu Santo es que no quiero que tomen como un ataque a las iglesias, pero quiero que entiendan y comprendan lo que es el Espíritu Santo. Yo pertenecí a una denominación X por muchos años, donde las personas eran llamadas a servir en iglesia por aquellos dones visibles que podían ser observados en la iglesia. Aquellas personas de la élite espiritual que tenían dones extraordinarios como hablar en lengua, danzaban, y estaba aquella otra parte de la iglesia que no tenían esta manifestación del Espíritu Santo. Y me recuerdo en mis conversaciones con personas que no hablábamos en lengua, de por qué Dios no me da ese don, decían las personas que eran cercanos a mí, que no tenían ese don. Y lo mirábamos en la iglesia y lo mirábamos en el ministerio de jóvenes y todo el mundo haciendo eso, danzando, bailando, tirándose al suelo y un montón de cosas. Y había una parte que no tenía esto y decía, pero ¿por qué Dios no me ama a mí así? ¿Por qué Él lo ama a Él sí? Y entonces la distorsión del desempeño divide una iglesia. Porque hace ver a una parte de creyentes como más dotados espiritualmente, como una raza superior de cristianos. Y por eso de ahí tenemos el término, no toques al ungido del Señor. De ahí lo extraemos para decir que Él tiene un espíritu superior al tuyo. Una distorsión. Por eso tanto abuso en la parte pastoral, en la mayoría de las iglesias, porque piensan que tienen un espíritu superior al que tiene otro creyente. Y eso ha lastimado por años la iglesia. Una distorsión en cuanto al poder, una distorsión en cuanto al desempeño. Y por supuesto, estas dos distorsiones generan una tercera distorsión que es en cuanto a la pureza. Si Dios te da el poder, si Dios te da los dones, tú puedes purificarte a ti mismo. Tú puedes ser menos pecador en ciertas áreas porque tienes esa capacidad ahora. Por supuesto, entendimiento correcto del Espíritu Santo nos hace ver que el Espíritu Santo nos da poder, no para usarlo, pero para experimentar la vida cristiana en su poder. Por eso el apóstol Pablo dice que ora para que tu ser interior sea fortalecido con el poder de Dios. No como algo para usar, pero algo para experimentar en la vida cristiana. El desempeño, Dios nos da dones espirituales para el servicio de la iglesia, para edificarnos mutuamente. Y la pureza, la distorsión de la pureza que se maneja en esta iglesia moderna, es que solamente por la intervención del Espíritu Santo podemos ser limpios. Dios purificando nuestros corazones. ¿Cuál es el problema? Estás pensando demasiado en ti mismo, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú no puedes hacer. Y por eso las distorsiones al Espíritu Santo. Quiero que piensen de manera correcta las cosas que no puedes hacer, las cosas que puedes hacer. El apóstol Pablo decía que lo hacía por el poder del Espíritu Santo. No porque él tenía esa habilidad o no porque tenía un don excepcional, sino por el poder del Espíritu Santo. Las cosas que no podía hacer, las cosas que podía hacer, las hacía en dependencia del Espíritu Santo. No de sus habilidades ni de sus capacidades. Las cosas que no podía hacer, las hacía ¿en qué? En dependencia del Espíritu Santo. Decía, bástate mi gracia. Porque mi fuerza te fortalezco en tu debilidad. Por lo tanto,
las cosas que podemos y no podemos hacer deben que estar, cuando entendemos bien la doctrina del Espíritu Santo, tienen que estar en una sola categoría y se llama dependencia del Espíritu Santo, o comúnmente llamado como llenura del Espíritu Santo. Y tú puedes ver Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto que ha sido sacado de su contexto y ha dañado mucho la percepción. Pero entendiendo bien este texto, Pablo puede hacer estas cosas en abundancia o escasez, no por sus competencias o habilidades o por la falta de ellas, sino porque depende completamente en el carácter del Señor. Ahí está su confianza, ahí está su fortaleza. Él puede hacerlo porque confía en el carácter del Señor. Y por supuesto, 1 Corintios 10:31, o sea que comamos o bebamos, hagamos todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Es una sola categoría, se llama dependencia en el Espíritu Santo. Jesús les dice a sus discípulos, es necesario, es mejor, es conveniente para ti que yo regrese al Padre. Ustedes saben las implicaciones teológicas de esto, Jesús muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, ascendiendo al Padre. Pero estamos viendo también el hecho que el Espíritu Santo moraría en los creyentes de manera permanente. Y eso es un beneficio que tenemos que entenderlo de manera correcta. No para abusar del Espíritu Santo, sino para vivir una vida plena que le da gloria y honra a Dios. ¿Qué ejemplo tenían los discípulos en ese momento de alguien lleno del Espíritu Santo? Era Jesucristo. Y Él les dice, entendiéndolo y aplicándolo en nuestra vida, es necesario que Él regresara al Padre para que nosotros pudiéramos experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, morando en nuestros corazones. Mira lo que dice Juan 14:17. El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Más adelante dice, Él recordará todas las cosas que le he dicho. El ministerio del Espíritu Santo recordándonos. En el capítulo 15 nos vuelve a decir, el abogado defensor, el Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Por supuesto, Jesús está pensando en esto cuando le dice es necesario que Él venga. Está pensando en los siguientes versos que vamos a ver la siguiente semana. El punto es que Jesús está diciéndoles que necesitan al Espíritu Santo para vivir una vida que glorifica al Padre. Tú y yo lo necesitamos, hermano. La gloriosa obra del Espíritu Santo nos llevará a vivir más como Jesús vivió. Ese es el estándar. Cualquier obra del Espíritu Santo que no esté empujándonos más cerca de Cristo tiene que ser desechada de una iglesia. Cualquier manifestación espiritual que no nos está acercando más a Cristo, como dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo y es lamentable que hemos enfocado a nivel cultural en Latinoamérica y en muchos países que el enfoque del Espíritu Santo son las manifestaciones de los dones espirituales. El 90% de lo que entiendo el Espíritu Santo en las Escrituras me apunta a este texto. Romanos 8:29, lo que el Espíritu Santo quiere en tu vida creyente es que seas semejante al Hijo unigénito de Dios. Esto no significa imitar a Cristo, esto significa ser como Cristo. No es una lista de cosas que vamos a hacer, Jesús fue paciente, ok, me toca a mí ser paciente, sino experimentar el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo en Jesucristo y en mi vida. Vemos en el Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías, que Jesús tenía el Espíritu Santo. Isaías 61:1 dice que el Espíritu del Señor morará en Cristo. Y lo vemos que esta interpretación de Isaías 61 se ve a la luz de Lucas 4, lleno del Espíritu Santo. Vemos el Espíritu Santo en la encarnación. Vemos al Espíritu Santo en el bautismo de Cristo. Y esto no es que aquí fue lleno Cristo del Espíritu Santo, esta es una confirmación de su ministerio. Le vemos al Espíritu Santo llevando a Jesucristo al desierto, fortaleciendo a Jesucristo en su ayuno, fortaleciendo a Jesucristo. Cuando la tentación de Satanás estaba viniendo, estaba fortaleciéndolo en la palabra.
Vemos a Jesucristo lleno del Espíritu Santo en Lucas 4, cuando Él enseñaba en la sinagoga. Vemos al Espíritu Santo en el ministerio de Jesucristo, en la predicación de la palabra, en la predicación de Jesucristo, en Lucas 4:18, predicando con poder y autoridad. Vemos al Espíritu Santo en el ministerio de Jesucristo, en las obras milagrosas. Por el poder del Espíritu Santo hacía las obras milagrosas. Jesús se ofreció a sí mismo como un sacrificio sobre la cruz a través del Espíritu Santo. Hebreos 9:14. Y vemos el poder de la resurrección, que dice que el Espíritu Santo levantó a Jesucristo entre los muertos en Romanos 8:11. Vemos el Espíritu Santo en la vida y el ministerio de Jesucristo. Y si el plan de Dios es hacernos como Cristo, y en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 6, dice que debes parecerte, si eres creyente, debes vivir como Jesús vivió. Y esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Hacerlo más semejante a Cristo. Juan 3:30, que Él crezca y que tú mueras. Si Jesús necesitaba el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Jesús enfrentó tentación como la enfrentas tú y como la enfrento yo, pero Él sin pecado. Si te miras hoy al espejo, ¿estás viendo más a Cristo? Si te comparas hoy con el hombre de hace 5 años, ¿hay un cambio? ¿Hay una diferencia? ¿Hay transformación? ¿Hay un progreso en tu vida cristiana? Jesús les dice, es necesario que yo me vaya para que podamos experimentar lo que Jesucristo ha experimentado con el poder del Espíritu Santo en su propia vida. Recuerdan, Él es Dios, por supuesto. Tú puedes decirme, Jesús pudo hacer lo que hizo porque era Dios. Amén, Él era Dios, pero también era 100% hombre. Y ahí es donde podemos perder la bendición tan grande del ministerio del Espíritu Santo. Porque simplemente pensamos que Dios no sufrió como nosotros o no enfrentó situaciones como las nuestras. Pero Hebreos dice que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, que enfrentó las mismas dolencias que has enfrentado tú. Pero Él sin pecado, ¿a qué se debía? El poder del Espíritu Santo en Él, lleno del Espíritu Santo. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? No podemos avanzar en ahora el Espíritu Santo y llegar al punto de los dones espirituales si tú no has entendido que el ministerio del Espíritu Santo se concentra en hacerte más como Cristo. No podrás entender las demás manifestaciones del Espíritu Santo o los dones extraordinarios si tú no has entendido que esta es la clave para entender el Espíritu Santo. Hacerme como Cristo, más semejante a Cristo, morir a mí mismo. Por eso en vez en la teología del apóstol Pablo, la mortificación de la carne a través del Espíritu Santo, guiando tu corazón, guiando tu vida. ¿Cómo vemos la llenura del Espíritu Santo en Jesucristo? Hay tantos ejemplos que podríamos pasar horas y horas mencionándolo, pero déjame decirte algunas cuantas y espero que puedas meditar en tu corazón en ellas. Jesús vivió para la gloria del Padre. Jesús glorificaba al Padre. Ustedes pueden ver eso en Juan 17:4. Dice, Padre, yo te he glorificado a ti. Tú lo ves, Él estaba glorificando al Padre con su vida. Eso hace un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. No estoy diciendo que simplemente resumir el Espíritu Santo en unas reacciones o movimientos corporales o un éxtasis. Estoy diciendo que el Espíritu Santo en la vida de un creyente produce esto: vivir para la gloria de Dios. Jesús fue obediente al Padre. Él dice, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre, estoy obedeciendo lo que el Padre me mandó a hacer. Tú glorificas a Dios en tu trabajo, en tu vida. Madres, ¿estás glorificando a Dios en tu servicio a tus hijos y a tu esposo? Esposos, ¿están glorificando a Dios en tu amor a tu esposa y tus hijos, discipulándolos?
y equipándolos para la gloria de Dios. Esto no es simplemente vivir con una idea de que estoy extasiado por algo que conocí de Dios y ahora quiero vivir para la gloria de Dios. Tiene aspectos prácticos. Está glorificando a Dios en tu trabajo. Ustedes lo han escuchado de mí. Muchas veces cuando hablo con personas en la calle, lo primero que me dicen es que los cristianos son hipócritas. Y quizás es absurdo pelear en eso, pero cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo, vive para la gloria de Dios. ¿Cuántas personas he tenido conversaciones de negocio y dicen que son cristianos y creyentes, pero me están ofreciendo algo por debajo del trato? ¿Cuántos creyentes en sus posiciones, en sus empresas, no viven para la gloria de Dios? Y es el hombre corrupto. Jesús vivió para la gloria de Dios. Jesús fue obediente al Padre. Jesús fue un siervo. Lo puedes ver en Juan 13, 4 y 5, sirviendo a sus discípulos, lavándole los pies. Filipenses 2, de 6 a 11, que Él se despojó de su naturaleza divina, se despojó, de los atributos divinos y vino y tomó forma de hombre para servirnos en humildad. Y la Escritura dice, sean como Cristo, imiten a Cristo. Jesús tenía gozo real. En Juan 15 les dice que le ha dicho estas cosas para que sean llenos ¿de qué? De mi gozo, dice Jesús. Jesús vivía a la sombra de su propia supremacía. Siempre expresó, yo soy la luz, yo soy el camino. ¿Qué significa eso para nosotros? Tú puedes vivir para la gloria de Dios en cada aspecto, en cada lugar donde estás. Tú puedes ser obediente al Padre, obedeciendo sus mandamientos y preceptos. Tú puedes servir a Dios y a Cristo, sirviendo a los demás en tu alrededor. Tú puedes tener gozo real y auténtico por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y tú puedes vivir a la sombra de la supremacía de Cristo porque todo es para Él y por Él. 3 cosas más que miro en Jesucristo: su dependencia al Padre. Eso significa un compromiso con la voluntad de Dios. Jesús no estaba haciendo su propia voluntad. Él dice, estoy haciendo la voluntad del que me envió. ¿Qué voluntad estás siguiendo tú? Jesús vivió en la palabra, memorizó la palabra. Dice la Escritura que Él crecía en estatura y sabiduría. Él creció estudiando la palabra, Él creció meditando en la palabra. En Lucas 4, cuando Satanás llegó a tentarle, ¿cómo respondió Jesús? ¿Cuáles fueron sus herramientas para esta lucha y guerra espiritual? La palabra memorizada y aplicada. Me avergüenza la vida de oración de Jesús. Que Él, siendo Dios, teniendo comunión con el Dios Trino, siendo un Dios Trino en comunión, oraba como oraba. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Un deseo y un anhelo profundo de estar en comunión. Me avergüenza que aún en mis debilidades y mis flaquezas, mis luchas espirituales, ¿por qué no estoy orando? Más y más y más. Las convicciones de Jesucristo a predicar el Evangelio. Eso hace un hombre lleno del Espíritu Santo. Un compromiso por predicar el Evangelio. Predicar la verdad. Esas son algunas de las cosas que yo puedo ver y que puedo preguntarme a mí mismo: ¿estoy siguiendo este patrón en mi vida? ¿Estoy glorificando más a Dios? ¿Estoy siendo obediente a la palabra de Dios? ¿Soy un siervo insignificante que solo busca la gloria de Dios o quiero gloria para mí? ¿Hay gozo real en mi corazón? ¿Estoy viviendo bajo la supremacía de Cristo? ¿O yo quiero ser supremo, instaurando mi reino tan pequeño y miserable? Estoy dependiendo del Padre, estoy pasando tiempos en oración, estoy pasando tiempo en la palabra, estoy meditando en la palabra, estoy aprendiéndome la palabra. Primera de Juan 1:6. Debes vivir como Jesús vivió, lleno del Espíritu Santo. Debes vivir así. Tienes que hacerlo. Si eres creyente, vas a anhelar y desear vivir lleno del Espíritu Santo.
Entonces, el glorioso Espíritu Santo quiere que miremos a Cristo, llevarnos a Cristo y ayudarnos a vivir como Cristo vivió. Ese es el rol del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, si Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo, número 2, la gloriosa obra del Espíritu Santo es llenarnos de su Espíritu. Y para poder entender esto, de llenarnos de su Espíritu, quiero invitarlos a ir a Efesios 5 y vamos a evaluar la llenura del Espíritu Santo en cuanto a Efesios 5. Pero quiero darte las bases de la llenura del Espíritu Santo. Para un buen entendimiento tenemos que entender que al momento de nuestra conversión el Espíritu Santo nos selló. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ustedes pueden tomar nota de los textos, revisarlos en sus casas con mucho cuidado. Entonces, para entender la llenura del Espíritu Santo necesitamos esta base. El Espíritu Santo nos ha sellado. El Espíritu Santo mora en nosotros, no va y viene, Él mora en nuestros corazones. Cada creyente ha sido sellado, cada creyente, el Espíritu Santo mora en él, en ellos. Y número 3, el Espíritu Santo nos ha bautizado. Y esto ocurre en el momento de nuestra conversión. Son actos consumados de una vez, suceden una vez en la vida del creyente al momento de su conversión. Por lo que las Escrituras, en ninguna parte de ellas, nos llama a buscar estas cosas. No nos llama a ser sellados, no nos llama a que el Espíritu Santo more en nosotros. De hecho, hay un texto que se ha malinterpretado en Lucas 11. Pídanme el Espíritu Santo y si se los daré. Y ese texto ha sido malinterpretado. Pero el Espíritu Santo ya mora en el corazón de cada creyente. Entonces, en un sentido, cada creyente ha sido completamente sellado, habitado y bautizado. Eso significa, dicho de otra manera, que un creyente no es más o menos sellado que otro. Que el Espíritu Santo no es más o menos habitado que otro. Y que el Espíritu Santo no te ha bautizado más o menos que a otro. Ya ha sido sellado, morado y bautizado. Entendiendo esta base, podemos proseguir a lo que sigue. La llenura del Espíritu Santo. Y en Efesios 5:8, permítame buscarlo rápidamente. Miramos al apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso. Y les dice, Efesios 5, versículo 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, hermanos, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa entonces ser llenos del Espíritu Santo? Quizás hoy estamos viviendo nuestra vida cristiana que se vive con un poder sobrenatural. Cuando hablo que la vida cristiana se vive con poder sobrenatural, no estoy hablando acerca de cosas místicas, misteriosas, algún tipo de hechicería. Estoy hablando del poder de Dios en la vida del creyente. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de eso, de ese poder sobrenatural en nuestras vidas. Ser llenos nos indica la palabra que se está refiriendo al control del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo, al gobierno del Espíritu Santo en nuestros corazones y nuestro ser. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo nos da la dirección para dónde ir, nos da la sabiduría espiritual para proseguir. Esta es una bendición real, palpable en el corazón del creyente, que nos ha dado la sabiduría divina en el Espíritu Santo y puesta en nuestros corazones para saber cómo agradar a Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios, para esclarecer la palabra en nuestros corazones y poder vivir para la gloria y la honra de Dios. Esto es control,
Esto no significa que tú eres un robot, que el Espíritu Santo viene, toma el control de la cabina y empieza a manipularte. Esto significa que entiendes por medio del Espíritu Santo lo que glorifica, lo que honra, lo que enaltece, lo que exalta a Dios y te sometes a esa voluntad. No en tu propia fuerza, pero en el poder del Espíritu Santo guiándote a dar gloria y honra a Dios. El Espíritu Santo habla entonces de control. Lo que te llena, te va a controlar. Y en este caso él usa el ejemplo del vino. Y en el contexto, acuérdense que la iglesia de Éfeso, su contexto era idólatra, a idolatría. Y cuando el apóstol Pablo usa el ejemplo del vino, él usa la referencia del vino también como una referencia a la idolatría. Porque en la vida pasada de los creyentes que están en Éfeso, habían experimentado su religiosidad por medio del vino. Porque las religiones paganas usaban el vino para un tipo de expresión o éxtasis para poder sentir las manifestaciones de sus deidades. Entonces el apóstol Pablo les dice, olviden, abandonen la manera vieja que han vivido y pongan toda su confianza y mirada en el control que puede dar el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que les decía, en la antigüedad las religiones paganas asociaban la embriaguez con un estado de éxtasis, mediante el cual los adoradores podían tener comunión con sus dioses. Esa era la vida pasada de los creyentes en Éfeso. Y él les dice, no es la manera correcta. Como hemos visto en estos tiempos modernos, la versión del Espíritu Santo que manejan las iglesias es aquello con lo cual pueden tener una conexión con Dios. Están usando de una manera distorsionada al Espíritu Santo para sentirse más cerca de Dios. Y quizás por el contexto en el que yo crecí lo vi. Porque la gente tenía más comunión con Dios porque hablaba con lenguas. Y en este contexto el apóstol Pablo está llamando, es una exhortación a no valerse de esto para experimentar a Dios. Si no tomen vino, no se embriaguen con vino, más bien dice sean llenos. Es una referencia a que lo que ellos tenían que buscar para entender y comprender era ser llenos del Espíritu Santo. Está usando este ejemplo como el control que antes tenía el vino para manifestaciones espirituales en sus vidas. Pero ahora les dice, la única manera de tener esa comunión con Cristo, tener comunión con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, era por medio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Por lo tanto, les dice, sean llenos del Espíritu Santo. No se llenen de otras cosas para sentirse más cerca del Espíritu Santo. Y es lo que ha pasado en la iglesia por años, que han usado el moralismo como un medio para sentirse más cerca de Dios. Yo puedo hacer esto, yo puedo dejar de tomar, yo puedo dejar de fumar, yo puedo dejar de fornicar, entonces yo tengo una conexión estrecha con Dios por mi capacidad moral o por mi capacidad legal o el legalismo en nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo dice, Dios le dice a nosotros como iglesia, deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. La idea central de este texto es que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Eso no significa que no tienes que tomar decisiones tú. Eso significa que las decisiones que tomas, las tomas bajo el control y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, para terminar, ¿cómo luce eso en la práctica? Y quiero pedirles poner atención. Y quiero que evalúen sus corazones y sus vidas a la luz de esta escritura. Y vamos a leer Efesios 4 y unas porciones de Efesios 5. Quizás no me pueda ir siguiendo, pero quiero animarte a que puedas escuchar con atención que la obra del Espíritu Santo es visible, se ve en la vida de un creyente. A la luz de estos textos, vamos a preguntarnos si realmente estamos llenos del Espíritu Santo o no. Efesios capítulo 4, versículo 1, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Aquí ves lo primero,
de la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente es que responde al llamado al cual ha sido llamado, valga la redundancia. Responde a eso, vive sujeto a eso, vive de acuerdo al estándar al cual ha sido llamado. ¿Tú estás viviendo de acuerdo a ese estándar? ¿Llevas una vida digna del llamado que has recibido? Versículo 2, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las fallas por amor. ¿Cuántas veces respondes con enojo a tus propios hijos, a tu esposa, a algún miembro de un grupo pequeño? Respondes con enojo. No estás siendo controlado por el Espíritu Santo. Estás siendo controlado por tus pecados, por tu egoísmo y por tu vanidad. ¿Cómo luce un hombre lleno del Espíritu Santo? Versículo 13, ese proceso continuará hasta que todos almacenemos tal unidad en nuestra fe. Los hombres llenos del Espíritu Santo y mujeres llenas del Espíritu Santo crecen en unidad en su fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Hay una tendencia hacia la madurez, no la inmadurez. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, estamos creciendo, es progresivamente. Quizás estás luchando hoy con pecados, pero estás creciendo en santidad, estás mortificando esos pecados, sientes el peso en tu corazón de ese pecado, pero estás avanzando. Por eso te preguntaba, ¿hay una diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo? ¿Hay mejores afectos y deseos más profundos por crecer en el conocimiento de Dios? Eso es la llenura del Espíritu Santo. Anhelas más las cosas de Cristo, anhelas más las cosas de Dios. Quieres pasar más tiempo en la palabra de Dios para nutrirte, saturarte de la Escritura y ser guiado por el Espíritu Santo. Versículo 17 del capítulo 4. Con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Hay un efecto en tus frutos, en tu vida. Hay un efecto en el fruto de tu corazón. Conocer a Dios realmente, hay un impacto en la forma en cómo vivo, en la forma en cómo hablo, en la forma en cómo siento, en la forma en cómo pienso, en la forma en cómo tomo mis decisiones. Tiene un impacto cuando conozco a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivan de esa forma. Si le conoces, tienes que vivir de la forma correcta. Versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. El que ha nacido de nuevo se diferencia de este hombre. Versículo 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, esa es la llenura del Espíritu Santo, escucha muy bien, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Son tus pensamientos renovados en la palabra de Dios? ¿Recuerdan Romanos 12? Renovar la mente y el entendimiento, y después dice que podemos entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La llenura del Espíritu Santo. Versículo 25, capítulo 4. Dejen de decir mentiras. Siempre digan la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Dejen de decir mentiras. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Versículo 25. Dejen de decir mentiras. Versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Versículo 27. Porque el enojo da lugar al diablo. No dejes que el enojo te controle, la ira desmedida te controle. Versículo 30. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vives. ¿Cuál es tu estándar? ¿Cuál es tu medida? ¿Con quién te estás comparando?
¿Es Cristo ese estándar? Recuerda que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense, dice, ¿de qué? De toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. ¿Estás dejando esto? ¿Hay un patrón evidente en tu vida que ya no hay amargura, furia, enojo, palabras ásperas? Y cuando sucede, hay arrepentimiento y dolor en tu corazón profundo porque estás actuando como un hombre muerto espiritual. Por el contrario, versículo 32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Capítulo 5. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Versículo 3. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar. ¿En dónde? Dice, en el pueblo de Dios. No te engañes. Si tú estás practicando estas cosas, no eres creyente. Si no hay un patrón de arrepentimiento en tu vida, no eres creyente. Porque Romanos 8 dice que el que no tiene el Espíritu no pertenece a Cristo. Pero hermano, aún si estás pecando, pero hay un patrón en tu corazón de crecer en santidad, de amar a Cristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¡Ánimo! Porque solamente podemos hacerlo lleno del Espíritu Santo. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. La llenura del Espíritu Santo, si queremos decirle de otra forma, es el proceso de santificación en la vida de un creyente. Ama las cosas de Dios y aborrece las cosas del mundo. Deja los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros. No son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios en todo. Versículo 10. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Exponiendo nuestros corazones a la luz de la Escritura, confesando nuestros pecados unos a otros. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Es vergonzoso que digas que eres cristiano y vives en un mundo secreto de pecado. Es vergonzoso. Versículo 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Y eso es la llenura del Espíritu Santo diciéndonos cómo viven los sabios. Con el temor de Dios. Buscando principalmente agradarle, exaltarle, glorificarle. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad que tienen en estos días malos. Ese deseo y anhelo de pasar en la palabra de Dios es el Espíritu de Dios llenando nuestros corazones y convicciones, anhelos y deseos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que Dios quiere que hagan. No son impulsivos, pero tienen sabiduría de Dios para actuar. Disciernen lo que está pasando y responden con discernimiento a lo que está pasando. Versículo 18, entonces no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Vive la vida como creyente, con un poder sobrenatural, lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 19, y con esto termino. Cantando salmos e himnos. La vida llena del Espíritu Santo es una vida de adoración y exaltación. Es una vida cuando estás saturado de la palabra de Dios, cantas la palabra de Dios, hablas la palabra de Dios, comentas la palabra de Dios. Cantamos himnos y salmos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, una actitud de adoración constante. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una actitud de agradecimiento. Eso es como luce una vida llena del Espíritu Santo. Más semejante a Cristo.
controlado por el Espíritu Santo. Hermano, anhela con todo tu corazón ser lleno del Espíritu Santo. Muere a ti mismo, mortifica la carne y los pecados en ti, vive para la gloria de Dios, crece en santidad, dependiendo del poder del Espíritu Santo en tu vida. Mi ánimo y mi deseo, hermanos, es que podamos entender completamente la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y vivir más como Cristo vivió, en santidad, siendo santo. Oremos. Señor, te damos gloria y honra a ti por tu palabra, Señor. Quizás estamos más enfocados en lo sensacional, Señor, en lo místico, en lo extraordinario, sobrenatural, pero no estamos poniendo atención a la obra del Espíritu Santo, haciéndonos más como Cristo. Señor, que seamos llenos de ti, Señor. Realmente, Señor, llenos y saturados de ti, Señor. Señor, toma el control, Señor, de mi vida, mis pensamientos, mis acciones, mi voluntad, mis deseos, mis afectos. Que se mire en una vida que está progresando en santidad. Aun cuando hay tantas imperfecciones en nosotros y en mi vida, Señor. Que ellos puedan ver a Cristo. Que mi esposa pueda ver a Cristo. Que mis hijos puedan ver a Cristo en mi vida. Que la iglesia pueda ver a Cristo en mi vida. Cuánto ánimo y unidad hay en la iglesia cuando todos están creciendo y siendo llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Viviendo en el poder de tu Espíritu Santo. Ellos pueden ver a Cristo en mí, yo puedo ver a Cristo en ellos, Señor. ¿Cómo podemos ser más llenos del Espíritu Santo? Colosenses 3:16 dice: permita que la palabra de Dios controle su vida. Señor, ayúdanos a depender más y más de ti y no menos, Señor. Que la palabra de Dios controle toda mi vida. Pensamientos, acciones, emociones, deseos, anhelos, aún mis sueños frustrados, Señor, todo esté sometido al carácter de tu persona en la palabra. Y así poder vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, amando lo que tú amas, viviendo para tu gloria, viviendo de la manera que te glorifica y te exalta. Y cada día más, Señor, reflejando más y más a Cristo en mi corazón. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Dios los bendiga.